En este vídeo os voy a enseñar cómo restaurar un coche que compré por 350 euros. En vídeos anteriores enseñé cómo lo conseguí por este precio, rescatándolo del desguace. También expliqué cómo arreglar el parachoques que se estaba cayendo a trozos, no solo la pintura sino que estaba rajado y caído. El resultado fue bastante bueno y pasé de esto a esto. Cero arañazos, el parachoques de una pieza y en su sitio. Para los que no estéis suscritos al canal o no hayáis visto ese vídeo, la gracia es que lo arreglé con un soldador de estaño, o sea, sin casi medios. Fui uniendo los trozos que estaban partidos, luego fundí plástico de unas bridas para rellenar los huecos y rasqué la pintura vieja que se estaba cayendo. Después lijé todo y con un poco de masilla para plásticos tapé las grietas de los parachoques. Tras esto y mucha lija quedaron lisitos y listos para pintar, que se hace tapando todo, limpiándolo bien y luego dando 2 capas de imprimación, 2 de pintura y finalmente 2 de laca. Y como hay que esperar a que seque cada capa, se me hizo de noche, pero quedó guay. Lo siguiente era la prioridad si quería circular con el coche. No solo las llantas estaban fatal, sino que los neumáticos tenían mordiscos y estaban súper lisos. Además de que el coche no agarraba nada y frenaba menos, tenían algunos pinchazos reparados, así que fui con cuidado hasta el taller y le puse unos nuevos. Ya que estaba allí y lo iban a subir en el elevador, aproveché para mirar cómo estaba por debajo y si tenía algún problema. Fue un alivio porque estaba perfecto y no tenía ni una fuga ni problemas. Así que fue solo poner los neumáticos, hacer un equilibrado y para casa. Ya con las ruedas bien, limpié un poco las llantas que estaban negras del ferodo de los frenos y aunque mejoraron mucho, seguían teniendo bastantes roces, sobre todo las delanteras. Así que las desmonté, las limpié por dentro que también estaban negras y cuando lavas desde fuera eso no se quita y las restauré igual que hice con el parachoques. De esto ya hice un vídeo en su momento de cómo hacerlo en detalle, así que no me voy a extender mucho para poder contar más cosas. Es simplemente rellenar los huecos con masilla y no hace falta dejarlo perfecto, por eso lo hago con el dedo, porque luego lo lijas hasta que se queda liso, en los bordes le das forma con una lima que queda mejor y después de limpiar todo el polvo sin mojarlo porque se empapa, lo pintas a 6 capas. Lo más importante es que la laca sea buena porque al final es lo que protege todo. La imprimación da un poco igual, vale esta pintura mate de 3 euros y después de una tarde de trabajo y unos pocos botes de spray pasas de esto a esto. Yo siempre procuro restaurar las llantas como algo principal porque viste muchísimo al coche. El interior estaba muy sucio, pero lo bueno es que encontré muchas moneditas. Incluso me dio para dar un lavado al coche, pero necesitaba detallado a fondo. El motor estaba como si no lo hubiesen lavado en la vida o lo hubiesen metido por un desierto, algo normal porque estuvo abandonado un año. El interior también tenía de todo, sobre todo tabaco y CDs. Lo peor es que como habían fumado dentro, me costó bastante limpiar el techo. Pero en una tarde lo limpié todo, porque si no me da bastante asco montar. Como consejo, aunque no parezca necesario, lo mejor es desconectar la batería, porque así puedes limpiar el mechero sin llevarte chispazos, limpiar el volante sin que esté todo el rato pitando y tocar todos los botoncitos sin encender cosas y gastar la batería. Para que os hagáis una idea de lo sucio que estaba, mirad con una pasada cómo cambia de color. Pues así todo el coche, porque fumar mancha mucho y el olor que deja cuesta quitarlo. Lo siguiente fue el parachoques de atrás, que aunque no parecía que estuviese tan mal como el de adelante, tenía toda la pintura rajada, como craquelada y alguna otra rajita en el plástico. También tenía como 3 granos, no sé muy bien cómo explicarlo, y un buen rozón en el lateral. Con una bolladura de regalo, claro. Lo primero es quitar los reflectantes y todos los accesorios que tenga el parachoques, para poder lijarlo bien. Las grietas van desapareciendo según quitas capas de pintura. Cuando llegas a la imprimación, desaparecen. Para sacar un bollo hay muchas maneras, pero la más fácil es a martillazos. Si puedes acceder a la zona por detrás y darle con un martillo, haciendo aunque sea palanca, pues es relativamente fácil sacar la bolladura. Si cuando sale no queda del todo uniforme o hay algún piquito, puedes alisarlo dándole poco a poco. Lo importante es utilizar algo de cabeza plana que dé forma por detrás y no tener miedo de cagarla. Yo quedé bastante contento con el resultado, pero como iba a pintar toda esa zona, le di un pelín de masilla para dejarlo ya perfecto. Los granitos directamente los corté y no pasa nada que quede un agujero porque luego cuando alisas se tapa. Después de echar 4 buenos pegotes, lijé todo y me puse a pintarlo. Para desmontar lo menos posible, tapé casi todo con revistas. Y es que aunque solo vayas a pintar, por ejemplo, en la zona de abajo, es mejor tapar casi hasta los cristales, porque el polvillo luego es difícil de quitar. Y lo mismo de antes, lo único que ahora estoy en peores condiciones. De noche, pintando bajo una farola, sin casi luz. No sé, como siempre digo, no hace falta tener mucho dinero para hacer esto, ni tampoco ser súper profesional. Al final, si te lo ocurres, lo haces con paciencia, acaba quedando bien. Eso sí, no ratéis con los sprays, que si son buenos se nota, y echando mucha pintura, no en una capa sino en muchas capas, queda muy bien. Solo tenéis que ver el reflejo, que parece pintura de coche de concesionario. Bueno, quizá no tanto, pero queda muy bien. Os lo enseño también de día, después de secar 24 horas, para que veáis que no es ningún truco, que no es porque esté mojado ni nada. La pintura cuadra perfectamente.
Otra cosa que hice fue comprar un alerón y el tío que me lo vendió había puesto el mismo en su coche con remaches. A mí no me gustaba mucho, pero decía que en el mío había unos agujeritos o no sé qué, que si taladraba quedaba perfecto. Y sí, tenía los agujeritos ya preparados y todo eso, pero no me apetecía taladrar el coche, así que simplemente lo pegué, puse, bueno, con silicona, puse peso encima y tras, yo que sé, 20 horas o así, quedó perfecto. No me robaron las pesas, eso sí, así que guay. Ah, y no es del mismo color, ya, es negro, pero creo que queda bien. No es que sea vaguería por no pintarlo, sino que, no sé, hace juego con los espejos, el lip, las cosas negras. Y ahora algo que suele pasar en muchos coches, que cuando quitas la batería se bloquea la radio y necesita un código que no tenía. Si voy a la casa me cobraban. Entonces la manera de sacarlo era pulsar esos botones a la vez, el 2 y el 6, y bajar un programita que lo craquea, por decirlo así, saca el serial. Metiendo, bueno, el código que sale en la radio, te lo craquea o lo que sea y te dice ya el código. Igual suena todo muy hacker, pero vamos, es como una calculadora, no tiene misterio. Y la radio funcionaba. Comprobé que el CD también iba con uno de los que había por el coche y sorprendentemente no solo iba, sino que el anterior dueño tenía buen gusto, así que ni lo cambié. Como consejo extra, si conseguís el código, ya sea de esta manera o en el concesionario, apuntadlo para el siguiente dueño, o para vosotros si se os olvida. Un post-it en el manual es más que de sobra. Lo siguiente fue dar un paseo por el desguace, porque me faltaban algunas piececitas muy chorras, pero que sin ellas el coche no era lo mismo. El pitochín ese, que no está. Y eso que tampoco está. ¿Sabes? Esto de aquí. Ah, el tirador de puerta. Y esto de aquí. Pues va por aquí, yo creo, el cablecito. Y engancharán esa pletina. Esto mola también, ¿eh? Parece un desatascador, pero mola. Bueno, no tiene mucho que yo creo que... Ah, que eso lo querías. Puede ser, no lo sé. Al final la única pieza que encontré del tirador del asiento estaba un pelín partida, pero funcionaba, así que me la llevé. Y cuando finalmente encontré la única tapita del parachoques que había en el desguace, la estaba defendiendo una araña gigante como jefe final, pero la cogí sin molestarla ni matarla, que seguro que lo ven animalistas esto, y me la llevé sin ninguna picadura, así que guay. También encontré un faro del restyling que me molaba un poquito, pero no me quería arriesgar a no encontrar el otro. Así que bueno, total, 2 euros por este plástico, genial de precio. Guardé un pelín de spray del color del coche para cuando encontrase la tapita, así que la pinté. Y lo de cambiar el tirador lo hice un poquito al azar. No me leí ningún tutorial ni busqué nada, me puse ahí a tirar del cable. Al final era como el freno de una bici que suele pasar. Quitando esta pieza se accedía mejor, aunque me di cuenta al final. Y está por detrás de esa pieza, mueves un poco el cojín del asiento, desconectas ese cablecito y luego el de arriba puedes tirar de él. Para que luego ese topecito de metal se quede enganchado en la maneta, es tan simple como ponerla en su sitio, cerrarla y abrirla. Pero vamos, me costó pillar eso tela. Otras cosas que le hice anteriormente fue poner una batería nueva, cambiarle el aceite, el filtro, el anticongelante y los limpiaparabrisas, que estaban mal puestos de otro coche. Encima tenían las tuberías rotas, así que ni salía agua, pero bueno, está todo eso solucionado. Y la distribución al final preferí que la hiciesen en taller porque eso tiene un error. Si lo haces mal, te cargas el motor. Era todo 380 euros, así que me parecía buen precio. Tras todo esto el coche ya estaba bastante bien, tanto estéticamente como de mecánica, así que fui a pasar la ITV que no la tenía. Como es habitual, me dijeron que no pasaba, que el intermitente lateral estaba muy suelto, aunque el tío metió ahí bien la uña para sacarlo, y que las luces traseras no iban bien. Así que me lo llevé para casa y me puse a arreglarlo todo en la misma mañana. La cosa es que el tío cuando estaba saliendo de la ITV me dijo: no, las bombillas no van, pero será un sensor del freno, no sé qué, tendrás que llevarlo al taller, como metiéndome miedo, y le dije yo: ¿y no será un fusible, un relé o la bombilla? Y dice: bueno, puede ser. Total, que la solución fue echar un par de gotitas de superglue en el intermitente para que el tío no pudiese sacarlo y desmontar los faros enteros, que es lo que hay que hacer en este coche para cambiar una bombilla. No tiene mucho sentido, pero se cambian bien, se cambian cómodamente así. Después de eso, a la media hora volví a la ITV y la pasé. Ya no tenían más excusas, aunque me siguieron diciendo: no, es que las bombillitas tal, no se ven mucho, no sé qué. Me lo dejaron como falta leve, pero me dieron la ITV. Al día siguiente quedé con una persona que antes de que terminase el coche, o sea, cuando lo presenté, ya me mandó un mensaje diciéndome que lo quería, que me lo compraba. Así que dimos una vuelta, lo probé, se lo enseñé y tengo el coche vendido. Se lo dejé prácticamente a precio de coste, o sea, lo que me costó a mí, más los materiales, etcétera, y eso significa la mitad del precio de mercado, pero él no lo quería para revenderlo ni nada, sino que lo necesitaba. Incluso me ofreció regalarme un Lancia, no sé qué, pero le dije: mira, te lo agradezco, pero mándalo al desguace y te vas a sacar 200 euros que yo no te puedo dar. Así que igual no gané dinero, pero bueno, he ganado un colega y he disfrutado bastante de restaurar el coche.
en sí el modelo no me ha gustado demasiado, por eso me deshecho tan rápido de él. Dicho esto, respondo a dos preguntas típicas. ¿Por qué no subes más vídeos? Porque hacer esto cuesta tiempo, bastante, y dinero. O sea, no es viable subir vídeos de coches, comprar uno cada mes y tal, aunque en el último año me he comprado 6, pero mantenerlos te arruina. Así que bueno, habrá vídeos de todo tipo en mi canal, de tecnología, de motor, etcétera. Y bueno, realmente seguro que el mes que viene tengo otro coche. Así que bueno, que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, bueno, la segunda pregunta se me ha olvidado, pero bueno, responderé en los comentarios.